Y esto es una palabra muy importante, ya que para los judíos, para el pueblo judío, antes de Cristo, la Pascua era la fiesta de los pastores, en la que mataban un cordero para pedir la felicidad. Y para los cristianos, la Pascua, o el paso del Señor, es la transición de Dios que viene de la muerte a la resurrección. Y es una fiesta muy importante para la Iglesia Católica. De hecho, según el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1169, dice que la Pascua no es simplemente una fiesta, sino es la fiesta, la gran fiesta, o la fiesta de las fiestas, la solemnidad de las solemnidades. Así como la Eucaristía es el sacramento más importante, el sacramento del sacramento, por llamarlo de una manera, así es la Pascua. Decía San Atanasio que la Pascua también le llamaban el Gran Domingo, porque es una fecha muy importante y donde se marca un hecho histórico que ha trascendido por muchos años y siempre lo recordamos. El misterio de la resurrección, en el cual Cristo ha aplastado la muerte, penetra nuestro viejo tiempo en su poderosa energía hasta todo lo que esté sometido. Eso es el significado como tal de la Pascua o de la resurrección. Es la fiesta más importante de todos los católicos, ya que con ello conmemoramos y recordamos que Jesús venció la muerte, y es lo que da todo el sentido a nuestra fe, ya que todo lo que Cristo le habló a sus discípulos antes y los preparó en el camino, pues se hizo verdad en la resurrección. Cristo triunfó sobre la muerte y con esto nos abrió las puertas del cielo. Cumplió la promesa, cumplió todas sus promesas que le dijo a los apóstoles. Es por eso que todos los domingos lo recordamos de una manera muy especial en este tiempo, ya que se enciende el cirio pascual, y el cirio pascual representa la luz de Cristo. Y ese permanece encendido hasta la ascensión de Dios a los cielos. En este año cae el 9 de mayo. Más o menos, si ustedes quieren saber cuándo es la asunción, se celebra la asunción del Señor a los cielos, son 40 días después de la Pascua. Y 50 días después de la Pascua es Pentecostés. Ahí tienen un datito. Cuando celebramos la resurrección de Cristo, estamos celebrando también nuestra propia liberación, la celebración de la derrota del pecado y de la muerte. Y aquí es donde los aspectos que nos dijeron en el tema de la doctrina pasada, de la Cuaresma, es donde nos aplica nuestra vida, donde nosotros también celebramos en muchas ocasiones esa derrota al pecado que hacemos nosotros mismos. Y hago énfasis en esto porque ¿quién no ha pasado por tribulaciones en la vida? ¿Quién no ha pasado por momentos difíciles, por momentos duros? ¿Y cómo relacionamos esto con la Pascua, con la Cuaresma y con la Pascua? Mírenlo de esta manera, por lo menos yo lo veo de esta manera y lo analicé así. Durante la Cuaresma Jesús hizo varios actos en preparación de su Pascua, y nosotros también debemos copiar esos actos que hizo. En los momentos difíciles tenemos que apartarnos, hacer un breve espacio y un breve silencio, como lo hizo el Señor cuando fue al desierto y estuvo 40 días y estuvo haciendo oración. Esa es la parte más fundamental y el eje de todo cristiano, la oración. Al hacer esto, nosotros podemos tener el discernimiento que necesitamos para superar y obtener las herramientas para superar ese problema o esa situación que estemos pasando, así como lo hizo Jesús. Obviamente también vamos a ser tentados como Jesús fue tentado en el desierto, pero por la gracia de Dios, con la gracia de Dios vamos a tener las herramientas, y Jesús y Dios nos va a dar esas herramientas para superar, para discernir, para tomar la mejor decisión o soltar lo que tenemos que soltar según sea la voluntad de Dios. Todo eso ¿para qué? Para sobreponernos al pecado y así tener ese triunfo en el pecado como Dios tuvo el triunfo sobre la muerte. Eso es Pascua. Esa es la Pascua. Esa es la Pascua que tenemos que vivir nosotros a diario. No es solamente este tiempo, que obviamente es muy importante, pero tenemos que vivir esa Pascua siempre.
Tenemos que hacer vivir esa Pascua en todo momento de nuestras vidas. Más cuando estamos en el mundo y nos pasan cosas. Les comento algo un testimonio muy personal. A pesar de yo tener 14 años de haber hecho cursillo, voy para 15 años de haber hecho cursillo, las cosas no han sido fáciles. Si bien Dios me ha dado herramientas, Dios me ha dado formas, su gracia, su amor, y siempre ha estado presente, soy humano y siempre pues están las tentaciones del pecado. Y no por eso soy más o menos cristiano, soy simplemente un humano, que tengo también debilidades como todas personas. Pero una vez realizado el cursillo y entendí lo que era la Pascua, entendí cómo vivir esa Pascua siempre y cómo tener esa Pascua presente en mi vida más que en los momentos difíciles. Yo pasé por un momento muy difícil hace unos 2 años, año y medio, que casi me cuesta el matrimonio, me cuesta la familia, casi cuesta mi vida, pues atenté contra mi vida, o intenté atentar contra mi vida, perdón. Fue un momento difícil, fue un momento oscuro, fue un momento donde yo no hallaba qué hacer, y me acordé de la Cuaresma, y me acordé de la Pascua, y no era tiempo de Pascua ni era tiempo de Cuaresma, pero me acordé de eso porque si Jesús, que es el Hijo de Dios, fue tentado, si Jesús, que estuvo también expuesto a tantas cosas, Él pudo lograr y superar y sobreponerse a la muerte, eso me dio a mí fuerza y valor, que no es fácil, de hacer un párate y reflexión. Los que son cursistas me van a entender. De hacer un párate y reflexión, de centrarme un poco en la vida, de alejarme un poco del problema, porque necesitaba la meditación y la oración en el Señor, para escuchar la voz de Dios y que me sacara de ese hueco en donde yo estaba. Bendito Dios siempre pone en el camino personas, sacerdotes, iglesias, cerca. Y es algo muy personal y muy bonito, porque es ahí donde también somos tentados, en esos momentos difíciles, a que vengan otras personas de otras religiones, hermanos separados, a querernos ayudar, y se aprovecha de la situación para sacarnos de la iglesia católica y llevarnos hacia esas otras iglesias. Pero bendito Dios siempre nunca se deja ganar en generosidad, y vi una parroquia. Estuve allí, estuve de rodillas en el Señor, lloré, me desahogué, pero me faltaba algo, todavía me faltaba un poco más. Y en eso teníamos tiempo que no veníamos a la Ultrella. Unos hermanos nos invitaron a una Ultrella, y para gloria de Dios ese día, fue un retiro, ¿cierto? El retiro de Cuaresma. Sí, fue un retiro de Cuaresma. Y aquí estaba Monseñor Carrascosa. Qué bendición fue haberme confesado como sacerdote. Qué bendición fue eso. Allí yo experimenté una liberación, allí yo experimenté un desahogo, ahí experimenté el amor de Dios vivo a través del sacerdote, con esas palabras que necesitaba escuchar en ese momento. El apoyo, ese abrazo, ese calor, esa gracia de Dios la vi como el Padre la irradiaba y encendía esa llama en mi corazón. Y me hacía una vez más decir gracias, Señor, porque sé que siempre estás conmigo, porque siempre estás aquí, porque a pesar de tanta tribulación, de tantos problemas, ahí siempre está ahí. Pero a veces somos nosotros que nos buscamos de Él. A veces somos nosotros que nos dejamos abrumar por el problema, nos dejamos abrumar por la situación y empezamos a renegar, a pelear, a molestarnos. En vez de hacer ese párate y reflexiona, en vez de hacer ese alejarnos, irnos a ese desierto como hizo Jesús, a orar, o simplemente hacer silencio. ¿Saben qué es bonito? Y que aprendí yo a lo largo del tiempo en cursillo de la iglesia, es simplemente ir al Santísimo, arrodillarme
y no decir nada. Simplemente estar ahí arrodillado delante del Señor. Y ahí es donde Dios nos habla. Ahí es donde Dios nos da el entendimiento, nos da las palabras exactas. Pero si verdaderamente ponemos esa mente en blanco y el corazón dispuesto a que entre lo que Dios nos quiere decir, que muchas veces no es lo que queremos escuchar, porque a veces queremos tener o queremos que Dios nos diga lo que nosotros queremos que sea, y no. A veces Dios nos pone unas pruebas muy difíciles, y de verdad les digo, esta prueba que me puso a mí fue fuerte porque atentar contra la vida es lo peor. Pero quizás por tener ese temor a Dios y ese respeto y esa gracia, yo supe sobreponerme a eso. Obviamente también doy gracias a Dios por unos hermanos que siempre también estuvieron conmigo, y yo sé que la oración de ellos también ayudó muchísimo a yo tener ese encuentro con el Señor. Pero eso es lo que les digo, la Cuaresma o la Pascua se trata de eso. Vivir este momento, aprovechar estos 40 días de hacer esa reflexión, ese ayuno, esa cosa que necesitamos cambiar o que Dios quiere que cambiemos, aceptar esa palabra de Dios, pero que no solamente se quede en este tiempo, sino en todo el año, en todo momento, porque siempre vamos a estar ahí, como digo, somos humanos, vamos a estar ahí tentados, vamos a estar ahí, el mundo está lleno de cosas. Y es eso es lo que celebramos en la Pascua. Ese gozo de Dios, pero también un gozo de nosotros, por haber nosotros también vencido el pecado. En ese momento, en esa prueba, vencido la prueba de Dios, y haber afianzado mucho más la fe en Cristo. Haber afianzado nosotros que verdaderamente creemos en Cristo y le creemos a Cristo. Es distinto, no es lo mismo creer que creerlo. Cuando creemos en Cristo simplemente sabemos que Dios existe. Cuando le creemos a Cristo, aceptamos la voluntad de Él para con nosotros. Entonces, eso es lo importante. Y eso celebramos. Cuando celebramos la resurrección, esa liberación, es esa derrota del pecado y el pecado y la muerte. Y es por eso cuando siempre tenemos que hacernos estas preguntas. Si verdaderamente creemos en la resurrección y si verdaderamente creemos que Jesús está vivo, entonces, ¿a quién le vamos a temer? ¿A qué le tememos? Si Dios está con nosotros. Obvio, eso no va a hacer que nosotros vamos a ir a las 11 de la noche por un barrio peligroso y decir, yo creo en Jesús. Tampoco tenemos que ser un poco así, ¿no? Pero tenemos que creerle a Dios. Dios tiene un plan y un propósito para nosotros, individual. Por más que somos familia y por más que ahorita nosotros somos uno solo, porque somos casados y tenemos la bendición de Dios, somos una sola carne, como nos dijeron en la iglesia. Dios tiene un plan distinto para Liliana y para mí, y para mi hijita, hoy no está aquí. Pero es eso, es aceptar el plan de Dios, es tener la humildad y la sencillez de decirle, Señor, ¿qué quieres que cambie? Pero ayúdame a cambiar. Hazme ver cuáles son mis defectos, cuáles son mis pecados. Quiero ser mejor persona, quiero ser un mejor cristiano, quiero ser mejor para ti. ¿Qué hago? Cuando hacemos la obra apostólica siempre me conmueve una frase que dice, Señor, habla que tu siervo escucha. Esa frase para mí es maravillosa, y que saliera de María es increíble, es una prueba viva de fe, y decir, wow, María es grande, porque decirle, Señor, habla que tu siervo escucha. A mí me trae muchos recuerdos, porque cada vez que yo decía eso, Dios me ponía una prueba más fuerte. En Venezuela, nosotros también fuimos coordinadores de cursillo. Y trabajar con los muchachos es complicado. Pero uno siempre tiene que darle ese apoyo, esa entrega, y ser ese ejemplo de Cristo vivo, de irradiar ese Cristo vivo para ellos. Y no por eso no dejamos de ser jóvenes, no por eso no dejamos de bromear con ellos, de tomarnos una cola por allí y hablar de otras cosas, porque también se nos dice en cursillo, somos del mundo, pero sin ser del mundo. Tenemos que ir a esos ambientes, tenemos que estar también allí y vivir eso,
Pero en ese ambiente donde estemos, bien sea la casa, la familia, el trabajo, tenemos que ser ese rostro vivo de Cristo. Tenemos que llevar esa Pascua a esos hogares. Tenemos que irradiar esa luz de Cristo hacia esas personas. Que donde nos vean, vean a Cristo, no nos vean a nosotros. Así ellos y las personas se van a enamorar del Señor, porque nos ven. No porque nosotros vamos todos los domingos a misa y porque nos ven, no, es que de verdaderamente nosotros irradiemos esa luz en el Señor, que vean que somos personas comunes y corrientes, pero vivimos en el Señor, vivimos en gracia, sí se puede. Pablo nos dice en 1 Corintios, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Y es así. Si no, Cristo no hubiese pasado por todo eso, ¿a quién creeríamos nosotros? Pero todo lo que dijo Dios, le dijo a sus apóstoles, y en ese momento todo se cumplió. Y a lo mejor todos ellos a veces no entendieron eso al principio. Pero cuando Cristo resucitó, ellos entendieron todo. Y dijeron, ok, el Señor cumplió toda su promesa. Y también tenemos que hacernos esa pregunta. A veces nos pasan cosas que uno dice, Dios mío, entonces, Dios mío, ¿qué pasa? ¿Por qué? Falta que pase un perro y muerda nada más. Pero no estamos entendiendo que quizás Dios nos está queriendo decir algo. Dios nos está tratando de hablar. Y Dios nos habla a través de personas, a través de señales, a través de símbolos, a través de muchas maneras Dios nos habla. Pero somos nosotros que a veces tenemos el corazón cerrado y no queremos escucharlo. Porque sabemos que lo que nos va a decir va a ser fuerte. Va a ser fuerte porque a veces no queremos cambiar, no queremos cambiar esa actitud que Dios quiere para con nosotros. Tenemos que ser buenos hermanos, tenemos que ser buenas personas, tenemos que seguir adelante, vivir en este mundo en paz, en armonía. Sí se puede. Va a haber días que no, va a haber días malos, va a haber días buenos. Es normal. Pero siempre tenemos que tener la convicción que tenemos la gracia del Señor y sobreponernos a eso. Yo siempre digo que de todo lo malo se aprende. No quedémonos en lo malo. Y justo me pasó este domingo, ayer, perdón. Yo soy pastelero y mi esposa hacemos pasteles y todo eso. Y ofrecí un pastel que no lo pude hacer. O sea, me salió mal, me salió horrible. La señora lo quería con fondant y con cosas y el fondant quedó horrible y todo demás. Y le comentaba a una amiga que, bueno, llamé a la cliente, le ofrecí varias opciones, que tal, le bajé un poco el precio, le solucioné y le llevé el pastel. La señora quedó encantada con el pastel y todo eso. Le comenté a una amiga y la amiga me dice, yo estuviese llorando, yo estuviese todavía en crisis. Le digo, no. ¿Qué voy a hacer con la crisis? Hay que seguir adelante. Cristo agarró una cruz pesadísima y caminó hasta allá. Él sabía que lo iban a matar, igual lo hizo. Igual caminó hasta allá, igual cargó su cruz y la llevó. ¿Y cuál fue su recompensa? La resurrección. Entonces, eso es algo que siempre practico en mi vida. Si pasó algo malo, pues está bien, vamos a solucionar. Y de lo malo se aprende más. Una vez escuché de una película de niños, pero tiene un mensaje muy bonito. Decía, de los éxitos no se aprende mucho, de las derrotas se aprende más. Porque el éxito, ya hice, quedó bien, y ahora. Acá cuando uno falla, uno tiene que reflexionar, pensar y saber en qué falló para mejorar lo que hay que mejorar y para ir adelante. Y es por eso que tenemos que vivir esa Pascua y vivirla bien, vivirla a profundidad, vivirla bonito. El domingo de Pascua también recordamos que Jesús permaneció con los apóstoles antes de subir al cielo durante la fiesta de la Ascensión. La Pascua es tan importante que un solo día no nos alcanza para festejar. Por eso la iglesia ha fijado la octava de Pascua, que son los 8 días, la Semana Santa, y un tiempo pascual, que son los 50 días, para seguir festejando la resurrección del Señor. Y como les digo, no solamente nos quedemos en esos 50 días, vivamos la resurrección, esos 365 días del año. Vivamos eso. Seamos testigos, seamos nosotros testigos de que el Señor está vivo, de que hay un Cristo vivo que espera siempre por nosotros, que espera por el más alejado, por el que cree que ya no tiene solución. Siempre está Cristo con los brazos abiertos esperando. Esta parte, como digo, es más vivir la Pascua como individuo, en individual, en lo personal.
Pero también está una segunda parte, que es vivir la Pascua en comunidad, en familia. Y eso también hay que ir transmitiendo a nuestros hijos, desde los más pequeños hasta los más grandes. Es llevar también eso desde pequeños o desde grandes, o desde el momento que nosotros conocimos a Dios, también ser luz para ellos, que ellos se fijen también que hay una Pascua, que hay un Cristo vivo. Y explicarles a ellos, y eso es importantísimo, ya que de ahí empezamos a crearle esa fe en ellos, para que cuando ellos estén adultos, estén grandes o maduren un poco más, siempre también busquen de Cristo. Entonces, hay que vivir la Pascua en lo individual y en lo familiar. Y para eso, aquí vamos a hablar de la Pascua en familia. Y les dejo aquí con mi esposita. De colores. Bueno, como decía mi esposo, la Pascua es muy importante, es la fiesta más grande que tenemos los católicos. Pero como dice él también, hay que vivirla en el día a día, ¿no? Y para eso también hay que vivirla en familia, porque ¿de qué me vale vivirla individualmente si no la llevo a mi hogar? ¿Y cuál es la primera comunidad que tenemos nosotros? Nuestro hogar. Tu esposo, tu esposa, tus papás, tus hermanos, allí es donde tenemos que llevar la Pascua. Y para vivirla tenemos ciertos tips, ¿no? Por ejemplo, primero, explicarle a los hijos o explicarle a la familia qué es la Pascua. Porque la mayoría no sabemos, o sea, vivimos el tiempo de Semana Santa casi que por vivirlo. No, sí, es el Jueves Santo, el lavatorio de los pies, el viernes, bueno, no hay misa, es una celebración de palabra porque muere el Cristo, el sábado es la fiesta grande donde se hace, inclusive se bautizan a los niños, se hace la vigilia pascual y todo esto. Pero no hemos explicado a profundidad qué es la Pascua y qué es vivir la Pascua. Y es importante que comencemos con los más chiquitos, porque de ahí es que ellos van a llevar eso a sus familias en un futuro. ¿Okay? Nosotros que tenemos una pichurrita de 4 añitos, ella pregunta, mamá, ¿pero por qué Cristo está en la cruz? Mamita, porque bueno, él renunció a su vida por nuestros pecados y después resucitó, porque hay que explicarles eso. Y no quedarse solo en eso, solo en el Cristo que murió y ya, sino de explicarles, sí, Él murió, pero después al tercer día resucitó. Y hay que saberles explicar en la medida en que ellos van creciendo. Desde niños, bueno, como niños hay películas, hay actividades para ellos. Cuando son más grandes ya ir con ellos estudiando la Biblia, ir creciendo también con ellos en ese camino. Por ejemplo, en mi casa y en mi testimonio yo le decía a él, mi mamá siempre nos enseñó esa parte. Claro, yo crecí cuando yo estaba pequeña, mis papás hicieron cursillo. Obviamente me explicaron de otra manera y era la vivencia también, ¿no? Más que la explicación era la vivencia. Tú veías esa alegría de Cristo en su rostro y en sus actos, más que en esas explicaciones. También otro tip que dan, o que podríamos dar, es hacer una comida de gala, vestirte de gala, hacer una celebración de gala. Que no se trata de si tenemos mucho dinero, de hacer una cena, sino de si celebramos la Navidad y le damos una importancia y hacemos una cena especial y nos vestimos especiales. Lo deberíamos hacer también con la Pascua. Pero más allá de la parte física, de lo exterior, es lo interno. Porque nada me vale yo ponerme un traje, hacer una tremenda cena, pero que mi corazón y mi alma esté perdida. Es vestirla de gracia. Porque de allí es que realmente vamos a llevar esa Pascua no solo a esos 50 días, a toda nuestra vida. Inclusive en los momentos de dificultad se va a traducir esa Pascua. Compartir en familia, esto es súper importante. Muchas veces, y sobre todo nosotras las mujeres, tenemos la tendencia a irnos solas a la iglesia y celebrar nosotras la Eucaristía y la Pascua, y el esposo, no, ya está en la casa viendo televisión.
Y los hijos, no, es que están jugando, se quedaron con la... O sea, y no, se trata de vivirlo en familia, pero comienza, como les digo, en el hogar. Comienza con el ejemplo de mamá y papá. Si mis papás no fueran a la iglesia, yo creo que yo no hubiera ido nunca a la iglesia. Y tuve un momento de rebeldía, porque todos pasamos por la adolescencia, y no me van a dejar mentir de que es una época difícil para los papás, pero también para los hijos, porque estamos descubriendo el mundo. Pero de ese ejemplo de mi casa, de ver a mis papás ir a misa, de ver a mi mamá y a mis hermanos y a mis papás vivir la Pascua, es que yo hoy en día trato de llevarlo a mi casa, desde pequeña. O sea, a veces, se los digo, ¿por qué? Mi hija me impresiona con las cosas que ha aprendido, pero es por el ejemplo que vi en su casa. A veces estamos almorzando, comenzamos a comer, y nos paramos, ya va, no hicimos la oración, no bendijimos los alimentos. Una niña de 4 años, o sea, ¿cómo va a razonar ella? No bendijimos los alimentos, pero es lo que ve, y es lo que vive en el día a día. También dice, hacer fiesta durante 50 días, yo diría que todo el año. ¿Por qué? Porque vivir esa alegría no se trata de la fiesta del mundo, ¿no? Es lo que transmite, es lo que ve en tu rostro. Bien lo decía Cristo, que quien te vea, me vea. Porque es que no vale la pena, o sea, como les decía, no vale la pena venir y hacer fiesta, hacer una tremenda, pero que tu corazón y tu alma no esté en gracia, no vale la pena. No vas a transmitir. A mí me pasó algo cuando recién hacía cursillo. Mi hermana tenía una amiga que es contemporánea conmigo. Y ella una vez me decía, tú estás muy cambiada. No sé, tu rostro, algo me transmite. Y yo decía por dentro, esa es la alegría de Cristo. Porque ya teníamos un tiempo conociéndonos. Y ella sabía mi antes y mi después. Y que ella viera algo diferente en mí, quiere decir que en ese momento, o que desde ese momento trataba de vivir en Cristo. Y es eso, es vivir esa alegría en tu vida. Sí, las dificultades, como dice mi esposo, dificultades vamos a pasar todo. Tentaciones, ay, Dios mío. Y entre más buscamos de Dios, más fuertes somos. Más fuertes. Miren, hace poco me di cuenta y conversaba con una amiga. Yo le decía, el año pasado yo estuve en una depresión muy profunda, mucho. Pero bueno, gracias a Dios, el temor de Dios ayuda a salvar a las personas, de verdad. Y yo decía, yo no me quería levantar, yo estaba, que no quería hacer nada, yo no quería moverme, nada. Y de hecho pasó en mi cumpleaños que yo no quería hacer nada, porque estaba pasando muchas dificultades y no veía la salida. Pero, mire, gloria a Dios, en mi esposo y en hermanos y en muchas cosas y en muchos testimonios, me di cuenta que, ¿qué estoy haciendo? Quedándome aquí sentada esperando que la vida pase. Tengo que hacer algo distinto, tengo que aprender de esto que me está pasando para mejorar. Y eso en parte es vivir esa alegría y ver en nosotros vivir esa alegría. También, como les decía anteriormente, buscar actividades con los hijos de acuerdo a las edades de los hijos. Inclusive estar con familia. Miren, veníamos conversando de sí, después una película para los muchachos, unos dibujos, o mire, yo veía una serie que se llamaba, creo que Historias de la Biblia, algo así se llamaba. A mí me ayudó mucho, estaba chiquitica. Pero esas historias a mí me quedaron en la mente, y cuando ya yo fui más grande a estudiar la Biblia, a leer, y decía, esta historia era la historia, ya me acordé. Pero es por eso, porque hay que buscar adaptar las actividades a las edades de nuestros hijos, a las edades también de nuestros familiares. A veces dicen, no, que ya yo estoy viejito, ya yo no voy a aprender. No, si tú quieres, aprendes. Y si tú abres tu corazón, aprendes. Y mire, yo he visto testimonios de personas que me impresionan, porque son personas ya mayores, y dicen, no, pero es que yo tenía que cambiar. Yo tenía que cambiar, y me di cuenta que tenía que cambiar. La edad no es una limitación.
créanme, nunca es tarde para cambiar, nunca es tarde para decirle sí a Dios. Y también, entonces, de allí, de vivir esa Pascua en familia, también vamos a traducirlo en la sinodalidad en la familia. ¿Y por qué les digo esto? ¿Qué es la sinodalidad? Significa caminar juntos. Y si nosotros caminamos juntos en familia, vamos a vivir la paz. Pero no tiene que ser un caminar juntos obligado. Obligado ni los zapatos. Y lo saben. O sea, obligar a unos hijos a ir porque tienen que... No. Hay que ir desde el amor y desde la caridad con los hijos. Entonces sí, porque estamos ahorita, lamentándolo mucho, estamos en un mundo muy individualista. Lo que te vende es tu éxito, dale, tú solo, tú puedes. Y los que están atrás y la comunidad, como cristianos no podemos vivir la fe solo. O sea, sí, comienza en uno, pero también se vive en comunidad. Porque somos iglesia. Porque no podemos pretender, no, yo vivo mi fe, yo hago oración y pero no estás haciendo nada con eso. Porque ¿qué me vale a mí aprender sobre la Pascua y ser una eminencia sobre la Pascua y decirle, sí, Cristo resucitó, venció a la muerte y hoy nos regala vida eterna? Pero se quedó allí, no transmití. No llevé eso a mis hermanos, no llevé eso a mi familia. Pero hay que ser con mucha paciencia. Entonces, para lograr vivir este camino de fe juntos, hay que seguir unos ciertos pasos para que se haga de manera más tranquila, más paciente, conociendo a las personas que están a nuestro alrededor. Comenzamos como observando a nuestro entorno. Primero en la familia, y luego en los demás ambientes. Si yo observo a mis hijos, yo entiendo sus talentos, yo entiendo sus necesidades, yo entiendo sus preocupaciones, porque cada uno tiene preocupaciones distintas. No es lo mismo las preocupaciones de mi hija y sus características que las de mi esposo. Aunque convivamos en un grupo de personas en una misma casa, ninguno es igual al otro. Pueden tener similitudes. En carácter mi hija se parece mucho a mí y por eso chocamos un montón, porque ella se parece mucho a mí a la edad de ella. Y yo a veces le digo, Dios mío, pero no podías parecerte menos. ¿Por qué? De verdad, o sea, es una locura. Y yo digo, pero es que no puede ser que sea la fotocopia en personalidad. Pero yo lo observo y él tiene talentos de su papá y talentos míos. Y ahí nosotros la vamos moldeando para que ella descubra también sola cuáles son sus propios talentos. Escuchar, importantísimo. Escuchar a tu pareja, escuchar a tu papá, a tus abuelos, a tus tíos, hermanos, a tus hijos, porque a veces somos un poquito sordos a lo que quieren y lo que les aqueja a nuestros hijos, a sus dudas, a sus cosas. ¿Y cómo vamos a querer pretender que ellos nos escuchen y nos sentemos a hablar de Cristo y de la Pascua y de lo maravillosa que es, si no los escuchamos a ellos y si no les damos un espacio para opinar? Ellos también tienen una opinión, ellos también tienen unos sentimientos que nos tienen que expresar. No todos son iguales también. Aunque me ven aquí hablando, yo soy extremadamente tímida, al extremo, que me les toca, mira, muchas veces hasta a él les toca sentarse y preguntarme, ¿qué está pasando? ¿Qué tiene? Algo tiene, porque no está siendo tú. Y de verdad les digo, yo estoy aquí porque, bueno, el Espíritu Santo actúa en uno. Pero si él no me escuchara, si yo no escuchara a mi hija, o si no escucháramos a nuestra hija, no entenderíamos cuáles son las preocupaciones y cómo ayudarle y cómo apoyarle y cómo inculcarle la fe, porque ellos salen al mundo, tienen amistades. Bueno, la mía ahorita está pequeña, pero yo que veo mi hermano tiene ya sus hijos grandes. Cuando están contigo, cuando crecen
contigo en la fe es distinto que cuando no están. Gracias a Dios, mis sobrinos, ellos caminan en la fe con sus papás, son parte de un grupo juvenil, comenzaron con la infancia misionera, y claro, eso les ha dado herramientas. No quiere decir que no han tenido su rebeldía, la tienen. Porque a veces me dice mi hermano, Dios mío, estoy que los cuelgo, porque están rebeldes los dos. Pero dice, pero bueno, bendito Dios, dentro de lo rebelde no han sido niños malos. Más bien son súper inteligentes, razonan de otra manera porque les han inculcado la fe desde pequeños. También hay que acoger lo que escuchemos. Les decía, no hay que invalidar lo que sienten los hijos. Por muy pequeño el problema que sea, para ellos en ese momento es el problema más grande de su vida. ¿Ok? Y hay que saberlo canalizar, hay que saber acoger, escuchar y ayudarlos, a que ellos entiendan, decir, bueno, mamá, es que yo no entiendo qué es la Pascua y no entiendo, y para ellos se les hace un problema muy grande. Pero si nos sentamos, les escuchamos y acogemos estos sentimientos y les decimos, ok, es válido lo que estás sintiendo, vamos a ver cómo solucionamos. Pero también, y ahí vendría la parte del apoyo, ¿ok? Hay que apoyar sus problemas, ellos nos vamos a equivocar todos, no creo que ninguno puede decir, no, yo soy perfecto y yo no me voy a equivocar nunca, no, todos nos vamos a equivocar, pero hay que saber ayudarnos y apoyarnos. Aquí dice una parte que dice, sin asfixiarnos. A los hijos hay que apoyarlos y hay que saberlos ayudar a que busquen soluciones, pero que las busquen solos. ¿Qué pasa? Y este es delicado porque tendemos a ser los papás que quieren solucionar de todo a los hijos. Y esto es un problema que yo tengo con mi familia, porque mi papá es como que no, pero que no lloren, ya le solucionamos. No, déjenla, que ella descubra sus propias soluciones, desde su edad. Porque tenemos que hacer ese error de arrastrar a los hijos a la fe. Sí, y les comento algo. Yo, chiquita, era de, no, yo me quiero quedar con mis abuelos. Sí, a mi mamá a veces decía, no es lo ideal, pero bueno, te dejo con tus abuelos. ¿Qué pasa? Me dejaron a mí también entender esa necesidad de buscar a Cristo. Hay que darles esos espacios. Vuelvo y les repito, obligado a nada. O sea, y más en la fe, y más... Porque entre más uno obliga en la fe, más aleja a los hijos. Yo tengo testimonio de una prima, su mamá era súper evangélica y era, tienen que ir obligados. Y hoy en día ninguno de sus hijos cree en nada. Porque los alejó, porque es que no puede ser obligado. Y menos en este tiempo de Pascua, obligar las cosas, mucho menos. No van a vivir esa alegría, van a andar amargados. Ay, no voy porque mi mamá me obliga, porque si no me castiga, porque si no esto, porque... No, tiene que ser con paciencia, con mucho... Y ahí vamos a esta otra parte. Ama. Hay una palabra que se llama caridad. Y esa palabra es amor. Ese es el amor maduro, la caridad. Y no se trata solo de la caridad de voy, ayudo, un pobrecito señor que no tiene que comer o que no tiene que vestir, que está en la calle. Sí, eso es parte de la caridad, pero la caridad comienza en casa. El amor comienza en casa. Y ahí es donde se comienza a vivir también la Pascua. Mire, y lo comprobé hace poco. Tuve que salir a trabajar, no se dio el trabajo, pero me dio a mí la oportunidad que me dio ese mes y medio que estuve trabajando fuera de mi casa. Fue maravilloso. ¿Por qué? Porque entendí que yo no estaba amando. No estaba amando en plenitud y no estaba teniendo caridad con los de mi casa. Yo creía que sí, que yo estaba amando, que yo amaba a mi hija, que yo amaba a mi esposo, y no lo estaba haciendo. No valoraba lo que estaba en mi casa. Y eso es algo súper importante en la Pascua. Miren el sacrificio tan grande que hace Cristo por amor a nosotros. Porque Él pudo haber dicho, mira, ¿sabes qué, Padre? Yo no voy a hacerlo. Porque esta gente no valora lo que yo estoy haciendo. No lo valora.
Y él tranquilamente hubiera dicho, Señor, aquí está, yo no voy a hacer esto, lo siento, esta gente es una gente ingrata. Lo pudo haber hecho. Porque ¿quién conoce mejor los corazones de nosotros que Dios? Y su parte divina, obviamente, sabía las carencias de cada uno. Pero por amor, o sea, nos amó tanto que dijo, sí, me entrego. Tuvo su momento de debilidad, porque sabemos en la oración que tuvo previa, que le decía, Señor, quítame este cáliz, pero sí que se haga tu voluntad, que no sea la mía, que sea la tuya. Y ahí es donde está el amor también, ¿no? De entender esas situaciones. Miren, esa crisis que pasamos, creo que ha sido de las más duras que hemos pasado como pareja, de las más duras. Él mismo lo dice, estuvimos a punto de agarrar una maleta y nos vamos. Tanto él como yo. Fue muy fuerte. Y bendito sea Dios que hemos hecho a Cristo centro de nuestro hogar. Porque si no, hoy Francisco y Liliana no estuvieran juntos. ¿Quién sabe dónde estuviéramos? Ni estuviéramos hoy aquí. Pero es ese amor y esa caridad y ese rezar. Miren, lo que él dice es tan verídico. En los momentos más difíciles de esa crisis, yo a veces me salía de la casa y me iba para la parroquia. Y me sentaba en la capilla simplemente a llorar, a desahogarme con el Señor, a decirle, Señor, es que, o sea, ayúdame a entenderlo, pero que también me entienda a mí. Y de verdad, Dios fue poniendo las personas, fue poniendo los instrumentos, las herramientas para que nosotros saliéramos de esa crisis. Y bendito Dios, hoy podemos decir, sí, la pasamos, o sea, sí la hemos vivido y los momentos de dificultad están allí, pero si no hubiéramos tenido a Cristo con nosotros, si no hubiéramos intentado vivir esa Pascua en nuestra vida, hoy no estuviéramos aquí. Entonces es importante recordar eso. El amor es lo que mueve todo. El amor. El amor que Cristo tuvo para con nosotros es lo que nos hace hoy celebrar la Pascua. Ese paso de Cristo de la muerte eterna a la vida. Y que nos regaló a nosotros la vida eterna. Pero como les digo, en ese amor también se trata de nosotros vestirnos espiritualmente de gracia, ponernos el mejor traje, limpiarnos de los pecados, hacer sacrificio por eso. ¿Qué es la mejor manera de vivir, de llegar, de salir del sepulcro con el Señor? Ofrecerle eso que me hace alejarme de Él. Señor, no va a ser fácil, pero ayúdame. Y decirle, Señor, hoy quiero salir contigo del sepulcro, pero ayúdame porque esas dificultades, esas tentaciones, cuando yo salga del sepulcro van a estar allí. Y me van a tentar otra vez, y me van a tentar peor que antes. Peor. Vuelvo y repito, entre más uno busca de Dios, más están las tentaciones allí, más está el demonio atrás de uno. ¿Por qué? Porque perdió una persona, perdió un alma, y Dios ganó una. Entonces siempre lleven eso en su corazón, siempre lleven eso a su familia. Recordar que caminar la fe, la Pascua o cada momento de la vida cristiana juntos como familia es algo que nos ayuda, porque solo no podemos. Seguimos viviendo en comunidad. Y cuando vivimos en comunidad la cosa es más fácil, las dificultades no se hacen tan grandes. Cuando tenemos una comunidad de apoyo en los hermanos, en los amigos, allí tenemos pues esa gracia de tener a Cristo en nuestro corazón. De colores. Para finalizar un poco, siempre el tema o estos temas que van a estar siempre van a estar dirigidos a la familia. Llevemos siempre este mensaje a nuestra familia, que es importante. Por eso les invito un momento a colocarse de pie y a cerrar un momento los ojos para hacer esta pequeña oración a la familia. Y que lleven, y se pueden tomar de las manos porque somos comunidad, también somos familia, todos somos familia acá. Y llevemos este mensaje y esta gracia de Dios en este momento.
Decimos: Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros confiamos, nos dirigimos, oh Santa Familia de Nazaret. Haz también que nuestras familias, lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas, Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón, de división, que quienes haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestras súplicas. Amén. Quiero que vengas a mi corazón, a cambiarlo por uno de carne, el de piedra arráncalo ya. Solo quiero hacer tu voluntad. Encontrarme cara junto a ti, sin importar lo que piense de mí, porque tenerte a ti es cambiarlo todo, es saber que si te tengo, yo puedo ser feliz. Es decirle al mundo que tu amor es más profundo que una manera de vivir. Oh Señor, en esta Pascua queremos que pases por nuestra vida. Queremos, Señor, que nos des esa gracia de poder abrir nuestro corazón, para que entres ahí. Pasa en nuestra vida, pasa en nuestra familia, pasa en nuestros hijos, en nuestros esposos, pasa en nuestros padres, en nuestros hermanos. Y sobre todo, Señor, queremos que pases en nuestro corazón. A veces es tan duro, Señor, tan rígido abrirnos a ti. Queremos pedirte, Señor, que en esta Pascua nos hagas no somos perfectos, tenemos muchos errores, somos vasijas de lavar las manos de la alfarería, vasijas con grietas que nos duelen. Por eso, Señor, paz a todos los días. Sigue siempre al lado de nosotros y enséñanos a seguirte y amarte y a amar de la manera que tú quieres. Porque tenerte a ti es cambiarlo todo, es saber que si te tengo, yo puedo ser feliz. Porque tenerte a ti es decirle al mundo que tu amor es más profundo que una manera de vivir. Porque
es cambiarlo todo, es saber que si me tengo, yo puedo ser feliz, porque tenerte a ti, decirle al mundo que tu amor es más profundo que una manera de vivir. Mamita María, también te queremos pedir que intercedas en este día. A lo mejor muchos de nosotros pues, seguimos pasando en el desierto y a lo mejor nos hemos quedado en la cuaresma. Por eso hoy día que hemos hablado de la Pascua, queremos prepararnos para disfrutar de esa Pascua. Y queremos ser como tú, esa perfecta discípula, que digamos sin pensar, con valentía y con fuerza: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo.